Pero a las 8 de la noche, directo, en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores, y vamos a conversar a partir de este momento con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a quien le damos la bienvenida. Vladimir Villegas Polhac. ¿Cómo está, Nicolás? Vladimir. Bueno, un placer que hayas aceptado la invitación. Por fin sales en vivo. Sí, hombre. Porque a la una a veces lanzan cadenas, no sé. Sí, bueno, le estoy a punto de cambiar el nombre del programa, le voy a poner Nicolás a la una. Vladimir y Nicolás. Así es. Pero bueno, gracias por bienvenido la aquí a esta casa. Gracias por poder darnos este tiempo, porque creo que es un momento propicio para conversar de muchos temas. En primer lugar, bueno, hoy han acontecido algunas cosas. En primer lugar, el fallecimiento de Nelson Mandela, y también coincide pues con el 9º mes del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y creo que pertinente pues que hagamos en primer lugar una reflexión sobre estos dos hechos, ¿no? Sí, yo quisiera... la materia nacional e internacional que vamos a abordar esta noche. Ahorita yo acabo de firmar el decreto para decretar 3 días de duelo nacional en homenaje a la memoria de este gigante del África y de los pueblos del mundo, Nelson Mandela, ¿no?, que marcó todo el siglo XX y buena parte de lo que va del siglo XXI, en las luchas por la igualdad, contra el racismo, contra el apartheid, que fue una forma abominable de fascismo contra todo un pueblo. Nelson Mandela. Y envié por Twitter también un mensaje de solidaridad con el pueblo de Sudáfrica y con los pueblos del mundo, porque realmente Nelson Mandela le pertenece hoy por hoy, es un patrimonio mundial, ¿no?, de la ética de un mundo distinto, de un mundo solidario, de un mundo regido por el amor, por el perdón, de un mundo regido por la búsqueda de la igualdad entre los seres humanos. Cuando ya en el siglo XX avanzado la idea antiesclavista, antirracista, era un valor universal, allá en ese rincón del sur del África, bueno, existía el apartheid. Todo el mundo tiene que recordar, nuestra generación, nosotros que tenemos 50 años, aún jóvenes, creció conociendo el mito de Nelson Mandela a lo lejos, ¿no? Los grandes amigos de Nelson Mandela, no los podemos olvidar a esta hora: Yasser Arafat, Muammar Gaddafi y Fidel Castro. Son los 3 grandes amigos reconocidos por Mandela. Mandela fue, todavía hasta hace poco, estaba colocado en la lista de terroristas que no tenían permiso para entrar a Estados Unidos. Su nombre retumbó el África, retumbó el mundo. Cuando ya salió en libertad, en el principio de los años 90, producto de los acuerdos de las negociaciones de París, ¿no?, producto de la victoria de las tropas cubanas y angolanas en Cuito Cuanavale, en Angola, en la frontera con Sudáfrica, ¿no?, esa victoria de las tropas cubanas y angolanas contra el ejército racista de Sudáfrica abrió las compuertas para una negociación de paz. De la negociación de paz surgió la libertad de Nelson Mandela y de todos los presos. Ya Mandela tenía casi 3 décadas preso, como hoy el mundo lo conoce, y comenzó a conocerse al Mandela ya líder allí en la calle. Ahora, pero fíjese, presidente Nicolás Maduro, nosotros que, como muy bien usted lo decía, tuvimos esa visión pues, de un líder que estuvo 27 años preso y que salió de la cárcel sin odio. Nosotros tenemos en Venezuela una situación de confrontación política, ¿no? Y yo en algún momento escribí que Venezuela necesitaba mandelizarse, que teníamos que mandelizar la sociedad venezolana, ¿no?, en el sentido pues de crear espacios para ese diálogo. ¿Qué pasos está dispuesto a dar Nicolás Maduro para contribuir a esa mandelización de la sociedad venezolana, si cabe el término? Es una buena idea. Es una buena idea, y como decías al iniciar el programa, en la primera reflexión, precisamente hoy 9 meses de la partida del comandante Chávez. Cada día, Vladimir, que conmemoramos un mes, es un día para nosotros, por lo menos para mí, para todos en general, te hablo por mí, donde los sentimientos están a flor de piel, realmente. Desde la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, después en el evento, en la noche, siempre recordando al comandante Chávez, ¿no?, su carácter amoroso, ¿no?, apasionado de la idea, de la democracia, de la vida, ¿no? Y el comandante Chávez le tocó, en circunstancias distintas a Nelson Mandela, enfrentar una apartheid social, que era la exclusión de millones de venezolanos a condiciones de pobreza, de olvido,
de abandono, de orfandad total, ¿no? Con Chávez, esos millones de venezolanos vinieron al protagonismo político, al protagonismo social en la construcción de la sociedad. Hoy la sociedad venezolana está completa, la ecuación se completó, porque los excluidos de ayer están incluidos. Pero hay mucha gente que se siente excluida, presidente. Bueno, a veces son percepciones, déjame decirte. O a veces son hechos. Yo creo que son más percepciones que hechos, ¿no? Porque si tú revisas buena parte de las personas que de pronto desde el punto de vista social están en la oposición, no desde el punto de vista político, militantes o dirigentes, no, son la gente que socialmente ha votado por la oposición en Venezuela. Si tú revisas sus condiciones de vida, de trabajo, ten la seguridad de que hoy están en mejor circunstancia que hace 14 años. Pero de alguna manera se han dejado llevar en vida con el comandante Chávez. Se dejaron llevar por toda una campaña, bueno, de desprecio, de odio, ¿no? El odio de las clases dominantes, mantuanas, racistas del siglo XIX, heredado en la campaña, en la publicidad, para que repudiaran a Chávez, lo odiaran, y por esa vía creían ellos lograr el desmantelamiento de este proceso de inclusión nacional, de revolución social. Pero fíjate que hay un caso, por ejemplo, y todavía hay remanentes, yo no voy a decir que es general, pero hay remanentes, por ejemplo, de los efectos de lo que fue la lista Tacón, a la cual condenó el propio presidente en vida, el propio presidente Chávez lo llegó a condenar en vida, pero continúan pues casos de personas que, por ejemplo, son maltratadas en sus trabajos, son excluidas o son apartadas de alguna responsabilidad porque, bueno, tienen un pensamiento distinto o porque son críticos o porque denuncian situaciones. Yo creo que donde eso suceda, sucede como excepción realmente, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ha habido un respeto impecable a la estabilidad laboral de los trabajadores a todo nivel, a su condición humana, un mejoramiento de sus condiciones humanas. Yo mañana te doy un primer tubazo. Mañana, en un evento especial que tenemos, voy a firmar por 10º año consecutivo el decreto de inamovilidad laboral para el año 2014, para proteger a todos los trabajadores, la protección de todos los trabajadores. Si hay algún tipo de exclusión, se dará de este lado como excepción. Ahora, yo te puedo poner ejemplos de inexcusable... Bueno, yo en mi familia tengo 2 casos. Está bien, pero yo te puedo poner ejemplos de no se trata de hablar de casos familiares, claro, de inexcusables demostraciones de intolerancia política, como sucedió el 15, 16 y 17 de abril, 3 días después de mi triunfo. Por ejemplo, el acoso contra la casa de Tibisay Lucena, doctora Tibisay Lucena, presidenta del CNE, el acoso donde llegó casi a asaltarse la casa personal donde ella vive, gritándole los peores improperios, poniendo en peligro la vida de 2 de sus sobrinos pequeños. Casos de intolerancia inducida, ordenada, pública, trabajada, como odio, como, digamos, percepción. Pero de no hay desprecio. ninguna, digamos, aquí se ha venido hablando de la autocrítica, ¿verdad? No hay ninguna autocrítica con respecto al manejo de ese tema por parte del chavismo. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones con los sectores medios que se sienten excluidos. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo... quizás hemos cometido errores. Ajá. ¿No? Y por eso preguntaba al comienzo, ¿qué vamos a hacer para corregir esos errores? ¿Qué va a hacer el gobierno, mejor dicho? No me corresponde a mí que no estoy en el gobierno. Bienvenido. No, yo no estoy en el gobierno. Mira, muy cómodo aquí en Globovisión. Bienvenido a Miraflores. Bueno, gracias. Tenía muchos años que no entraba aquí, por cierto. Yo creo que quizás hemos cometido errores. Errores de no tener con claridad un discurso para desmontar la campaña de odio, de no engancharnos a veces en una competencia frente a los improperios, los ataques, las provocaciones que ha habido de diversos sectores durante 14 años contra la revolución bolivariana, contra la personalidad del comandante Chávez, contra el pueblo chavista, cuando nos llamaban desdentados, sucios, ignorantes, ¿no? Todavía alguna gente lo hace. Cuando a mí me dicen maburro, o cuando el ex candidato aquel me decía toripollo, no sé qué me vio para decirme toripollo, pero de no habernos enganchado en esas cosas, quizás una rectificación profunda que habría que hacer es no engancharnos más nunca en las competencias para ver quién denigra del otro. El presidente Maduro ve esas páginas de internet donde hacen burlas y hay caricaturas y tal. De todo lo veo yo. ¿Y cómo le parece eso? Bueno, me río siempre, ¿no? Ajá. Me río de cómo hay, lo que decía el Libertador, el talento sin probidad
o la virtud sin probidad es una sota. Una Ese sota. talento tremendo que desarrolla alguna gente, pero para el mal, para la perversidad, o para despreciarlo a uno como ser humano, por cualquier cosa, porque yo me río así, o porque tengo unos bigotes así, etcétera, ¿no? Más burro, todas esas cosas. En todo caso, creo que no debemos nosotros entrar en una competencia que vaya escalando en niveles de desprecio y de odio mutuo, sino por el contrario. Yo le he dicho, y aquí te lo ratifico, yo me quiero convertir con fuerza, así como me siento el presidente de la clase obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras, me siento profundamente. Y cuando estoy aquí y veo a mis compañeros de trabajo ayer celebrando la victoria en el sindicato del metro con el 76%, yo me siento de allí, de ahí, ¿eh? Y digo, bueno, estoy aquí como presidente, soy el presidente de los trabajadores, yo quiero ser el presidente protector de la clase media venezolana, en todos los sentidos, protector desde el punto de vista económico, social, cultural. Tenemos que hacer una pausa, presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro en la campaña electoral para su elección luego de la muerte del presidente Chávez estuvo conduciendo un metrobús, Correcto. ¿verdad? Y Capriles hablaba en su campaña del autobús del progreso. Esos dos choferes no se podrán sentar algún día a conversar. Vamos a hacer una pausa y al retorno hablamos de eso. Ya venimos con Nicolás Maduro, presidente de la República. Usted está viendo Vladimir a la Una. Continuamos conversando con el presidente Nicolás Maduro. Seguimos aquí desde el Palacio de Miraflores. Dejaba una pregunta pendiente. Si el conductor del Metrobús y quien hacía el papel de candidato presidencial de la oposición en el último proceso y hablaba del autobús de progreso, Enrique Capriles, pudiera llegarse a sentar algún día a conversar sobre cómo resolver los problemas del país. ¿Eso es posible? ¿Ese escenario es factible? Mira, Vladimir, el verdadero autobús del progreso es el autobús de la patria. Y ese autobús de la patria tiene un conductor que se llama Nicolás Maduro, que bueno, al final es un conductor real, verdadero. Pues yo agarro un autobús y lo sé manejar porque he trabajado en mi vida. No estoy simulando un marketing, una campaña, una cosa que me pone un experto. Ahora tú tienes que hacer esto y brinca, ahora ríete así, ahora mira para allá. No, nosotros, si algo aprendimos de Chávez fue la autenticidad en asumir las causas. Ahora, el diálogo está planteado siempre. Ahora, pero parte por el reconocimiento de la constitucionalidad venezolana, el respeto a la autoridad de quien ejerce, bueno, por voto popular, un cargo específico, sea alcalde, sea concejal, gobernador, sea presidente, es el punto de partido, gobernador, claro que sí, y además asumir sus responsabilidades. Yo te puedo decir, en estos 7 meses de presidente y en estos últimos 2 meses de campaña, pre-campaña electoral, no he abandonado mi responsabilidad un segundo. Un segundo, he estado aquí en Miraflores, recorriendo el país en gobierno de calle, con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lanzando la ofensiva económica hace 3 semanas, atendiendo todos los días los temas de gobierno, sin descuidarlo en ningún momento. Y lo digo por el hecho de que, sobre la base del respeto, de asumir sus responsabilidades de trabajo y de asumir la ley, es posible todo. Yo estoy convocando para el martes que viene a los alcaldes. Y es a todos los alcaldes, claro, porque del partido que sea, todos los alcaldes de Venezuela. Todos los que sean electos. Ahora, pero una señal buena no sería también, presidente, que cuando el presidente va al estado, el estado Zulia, por ejemplo, bueno, ahí está gobernando Arias Cárdenas, pero vamos a suponer el estado Lara, pues, vamos a hablar del estado Lara, donde está Henry Falcón, o al estado Miranda. El presidente llegue a ese estado y quien lo reciba sea el gobernador y se reúna para hablar los temas que son inherentes a la gobernabilidad tanto del país como de la región, por ejemplo. Mira, en términos... A lo mejor eso es muy romántico, pero es lo que debería funcionar. No es romántico, no es romántico. En términos coyunturales creo que la oposición cometió un grave error y lo está pagando, porque quedó atrapado en un discurso, digamos, ultroso, pues, de ultraderecha, de desconocimiento de las instituciones, apostando, como ellos apostaban, que la revolución se caía y que ya venían ellos, ¿no? Y en segundo lugar se dejaron influenciar por el financiamiento pesado, ¿no?, que viene de Miami, son muchos dólares, es mucha fuerza, que le impone un discurso en contra de la dinámica política natural de la sociedad venezolana. En el momento que ellos rectifiquen
y se salgan de la trampa en que están, ¿no? De desconocimiento de las instituciones, de desconocimiento del presidente de la República. Ellos me llaman el señor Maduro, creyendo que me respetan. No irrespeta el que quiere. Yo soy aquí presidente, mando desde aquí, desde la presidencia de la República, junto al pueblo. En todo caso, el momento que ellos entren sobre el carril del respeto a la institucionalidad, porque ni siquiera pido respeto personal. Si no me quieres respetar personalmente, porque tú crees que eres superior que yo, cualquiera de ustedes, bueno, está bien, que sigan creyéndolo. Pero cuando haya respeto a la institucionalidad y ellos hagan una rectificación, te digo, Vladimir, profunda, tienen que hacer una ruptura con un paradigma desgastado, de conspiración permanente, ellos creen que cada segundo, llegó el momento, se acabó Chávez, llegó el momento, se acabó Maduro, no es así. Sí, pero hay voces de la oposición que dicen que quien debe dar el paso en esa dirección es el presidente. Bueno, ¿cuántos pasos quieren que dé? Todos los días doy pasos. Y ellos, cada paso que uno da, se ponen de espalda. Fui a la Asamblea Nacional a pedir una habilitante contra la corrupción, por una nueva ética ciudadana y para la recuperación económica y el desarrollo de un nuevo modelo económico. ¿Dieron la espalda? No, desde que yo llegué, bueno, espalda pues. Ahora, yo vi a los gobernadores Liborio Guarulla y Henry Falcón en el Consejo Federal de Gobierno y no solamente estuvieron en la reunión del Consejo Federal, sino que se quedaron para los anuncios que Me pareció usted un hizo. gesto positivo. Ajá. Me pareció un gesto positivo. Esperemos que pasen estas elecciones porque ellos ponían todos los huevos sobre la canasta de que me van a sacar el 8 de diciembre. Y creo que se equivocaron en la estrategia electoral inclusive también. Y creo que lo van a pagar caro, ¿no? Porque en todo caso aquí se va a elegir concejales, Pero en la oposición hay matices, yo alcaldes. creo que todos anden en esa tónica. Ojalá que Dios te oiga, alá. Ojalá que haya matices y que surja una voz democrática en la oposición, valiente, tiene que tener valentía, no se pueden dejar ni presionar y chantajear ni por dueños de medios de derecha, que todos están fracasados, toditos están vendiendo sus medios y se están yendo, porque se sienten fracasados y derrotados. Lanzaron por el desfiladero a varias generaciones de políticos en la oposición, le dieron una patada y todos se están yendo del país. No se dejen chantajear por ellos, no se dejen chantajear por gente muy desgastada como la cúpula de Fedecámara o por los mayameros. Los mayameros no entienden Venezuela. Los que conspiran desde allá, te puedo decir 15 nombres, te los puedo dar, no los voy a dar ahorita porque ellos se emocionan, ¿no? Toda esa gente... Menos 5 por lo menos, pues. Bueno, toda esa gente, ¿qué te digo? Meserani, que pone mucha plata, el viejo Zuluaga, es dueños de Globovisión, por donde estamos hablando ahorita, se fueron del país con mucha plata, ponen mucha plata porque dice que van a regresar mandando. Un tal general Peñalosa, que él es muy narciso, también, ellos muy buenos conspirando por Twitter desde allá y poniendo plata e imponiendo el discurso, ¿no? Ojalá surja algunas voces de oposición nacional venezolana. Sin embargo, con yo tengo propuestas. una diferencia, me permito decirle, presidente, con respecto al tema de Fedecámara, porque yo conozco a Jorge Roy porque fuimos diputados juntos, ¿no? En la causa R. Bastante diferencia tuvieron en la causa. Tuvimos diferencias, sin embargo nos llamábamos Fedecamarada, porque él venía de Fedecámara y yo del PCB, y todavía nos saludamos como Fedecamarada, ¿no? Y por lo que yo he conversado con Jorge Roy, no tengo por qué ocultarlo, bueno, es un hombre que, por lo que me dice, está dispuesto a dialogar con el gobierno. Mira, y ojalá ustedes dicen fuera que así. tienen pruebas de que él está conspirando, ¿no? Sí, bastante. Yo no soy abogado de Roy, yo por Dios, sé. sino simplemente Hay mucha lo gente conozco, que ¿no? lo conoce de la época de la causa R. Y él ha hablado, creo que incluso ha hablado con gente como Ali Rodríguez, con otros. Hay mucha gente que lo conoce. Ojalá fuera así. Pero, por ejemplo, la sesión que tuvieron ayer, el directorio de Fedecámara, bueno, es para coger palco. ¿Qué Tú pasó sabes allí? que dentro del directorio de Fedecámara hay gente que no quiere meterse en una nueva aventura tipo Carmona. Y entonces, bueno, me manda alertas a mí personalmente, por distintas vías, con un papelito. Mira lo que planteó ¿Pero tal. usted de verdad cree que Jorge Roy quiere ser otro Carmona? ¿De verdad hay elementos para creer eso? Quizás empiezan a trabajar en la vanidad. Quizás empiezan a decirle lo siguiente. Y si él le dice a usted que quiere conversar aquí en Miraflores, ¿usted lo recibe? Ahora no. Ajá. Hoy por hoy no. Ajá. Él tiene que rectificar la guerra económica que le está disparando al país, Fedecámara. Ahora, él ha Fíjate pedido- las declaraciones que dio hoy. Pero él pide, por ejemplo, que muestren la lista de los empresarios que que han utilizado los dólares de manera irregular, que fueron dados. Completica la vamos a mostrar. Completica. Ajá. Y van a Acabo de castigar a los nombrar- funcionarios que... Está disparando muy rápido, deja que no, yo te está bien, respondo. está bien, bueno, no. Mira, te respondo Vamos todo a lo la que carabina, pregunte. Te respondo todo lo que pregunte, pero déjame responder Es algunas que cosas. ¿sabes por qué pregunto? Porque hay Ajá. mucha gente que dice
que yo hago periodismo complaciente, ¿no? Jamás. Y entonces quieren de repente ver muestras de que no lo hago. No se trata de que yo les quiera demostrar a ellos, sino que hay que hacer la pregunta que hay que hacer. Déjame revelar un secreto. Así Cuando es. se planteó esta entrevista, de varias entrevistas que se plantearon, yo le mandé un mensaje a Vladimir, que somos amigos personales desde que teníamos 14 años, y le dije que quería una entrevista que se trajera toda la munición que había para poder conversar y que sacara todo lo que tenga que sacar. Ahora vuelvo a la entrevista. Fíjate tú la declaración que acaba de hacer de Cámaras hoy. Ellos ven que yo actué en la ofensiva económica y yo desinflé la burbuja inflacionaria que en el campo comercial habían creado con la manipulación de los dólares de la República. La desinflé desde el Estado y comencé un proceso para promover y fortalecer el ahorro. Mañana voy a hacer nuevos anuncios sobre el tema del ahorro, para fortalecer las inversiones nacionales y extranjeras mixtas, para fortalecer el funcionamiento sano de todo el aparato productivo, distributivo y comercial del país. ¿Qué declara Fede Cámaras hoy? Viéndose ya desinflado y desnudo frente al país. Dicen los inventarios del país solo alcanza para un 20% de lo que son las demandas del país. Y es falso. Es falso. ¿Cuánto alcanzan esos inventarios? Mira, depende del rubro. En algunos rubros tiene 150% de inventario. Por ejemplo, hay un plan B, presidente, ya que bien bueno que tocó ese tema, porque hay un plan B para enero, por ejemplo, en caso de que algunos productos no se encuentren. El gobierno tiene, digamos, el panorama claro con respecto a cómo resolver los temas de inquietud de la gente, porque a veces aparece, vamos a suponer, yo hago mercado. Yo no sé, usted no tiene tiempo de hacerlo, pero yo hago mercado. Pero yo hago mercado. Siempre hice mercado. Cualquier día me acompaña y vamos para que hagamos mercado. Pero fíjense, hay mucha gente que hace mercado y entonces, claro, ve un producto y a lo mejor hay suficiente, pero no tiene confianza en que ese producto va a estar. Pero ese es el objetivo. Ajá. ¿Cómo se crea una burbuja? ¿Cómo se crea la confianza? ¿Cómo se crea una burbuja? Ajá. Fíjate, ¿qué es una burbuja? La burbuja se crea con dos componentes. Un componente económico, que es el poder económico que es capaz de crearla. Y un componente psicológico y psicosocial, que está en manos de las campañas públicas para crear falsas expectativas y que los consumidores actúen sobre las falsas expectativas. Como nosotros acabamos de pinchar la burbuja actual y estamos estabilizando todo el tema del flujo de dólares para las importaciones, de la producción nacional, del funcionamiento del mercado, de los precios justos, hemos demostrado cómo puede funcionar un comercio y toda la actividad económica con precios justos. ¿Qué es un precio justo, Vladimir? Así como tú hablas bastante, yo te metí en muchas cosas que decir. No, por supuesto. Un precio justo, Vladimir, es el precio que le permite a ese nivel de la cadena distributiva y comercial funcionar, reponer sus inventarios, trabajar, pagar su sueldo. Y los precios justos están muy, pero muy por debajo de los precios inflados de la burbuja que habían creado. Y un componente clave, precisamente donde Fede Cámaras trabaja, es la desconfianza del consumidor venezolano, de la familia venezolana. Cuando Fede Cámaras dice eso, lo que está creando es una expectativa negativa, porque ya no la pueden imponer para diciembre, para enero, febrero, para continuar ellos la guerra. Y si el consumidor va y comienza a actuar nuevamente con nerviosismo, y comienzan los titulares y la campaña, ten la seguridad, en cualquier lugar del mundo, Vladimir, en cualquier lugar del mundo, si tú empiezas una campaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, pon el país que tú quieras, diciendo, no va a haber más lentes de determinada marca, se acabaron, ten la seguridad que se acaban, porque se rompe el equilibrio entre la circulación del bien y el consumo que genera nerviosismo y que genera sobredemanda sobre el objeto que es... Entonces pudiéramos decir, y tenemos que ir a la pausa, y de eso pudiéramos hablar al retorno, que hay una falla comunicacional también del gobierno, porque si se está produciendo la venta de medios, si hay ahora una relación distinta con los medios, ¿cómo es posible que una campaña como esta prenda y tenga esa fuerza? ¿Y dónde está el rol de los medios del Estado allí, por ejemplo? Tiene dos componentes. El componente económico, que estamos trabajando para la estabilización, la baja de los precios, la regularización del funcionamiento sano de toda la economía, con todas las medidas que estamos tomando para controlar precios, promover y premiar el ahorro, promover y premiar la inversión, para equilibrar toda la cadena distributiva, así como, bueno, la permanente comunicación, para nosotros transmitirle al pueblo venezolano, bueno, como se ha comenzado a captar, fíjate que se ha empezado a captar. ¿Qué dijo la oposición de manera irresponsable y Fede Cámaras cuando arrancamos la ofensiva económica? No, vienen saqueos.
¿Cuál fue la realidad? Nuestro pueblo en paz. ¿Qué dijo la oposición? En una semana vamos a ver todos los stands vacíos. Ve a las calles. Ha habido una reposición de los inventarios. Ellos apuestan permanentemente al quiebre económico del país. ¿Para qué era la burbuja? ¿Cuál es el funcionamiento de la burbuja? La burbuja llega un momento que se infla y estalla. ¿Cuál iba a ser el punto de estallido en Venezuela? No iba a ser meramente económico. El punto de estallido que se estaba buscando de la burbuja comercial, de sobreprecios, remarcaje, de especulación, era social. Estaban apostando a un caos social dentro de una estrategia política verdaderamente irresponsable, sino criminal, como la que se estaba desarrollando, que yo detuve y que hemos derrotado entre todos. Presidente, tenemos que hacer una pausa. Al retorno, bueno, vamos a hablar un poco sobre las medidas que se avisoran, por ejemplo, en materia... Aquí te traigo unos documentos también inéditos. Ok, del vamos a Plan ver de la Patria. ¿Cómo no? De eso quiero hablar, del Plan de la Patria, pero quiero hablar también de posibles medidas macroeconómicas que se adopten de aquí en adelante. Perfecto. Porque no es solamente decretar la bajada de los precios, hay que ver las medidas que van a equilibrar la economía en Venezuela, ¿no? Está bien. Y cuánto mercado vamos a tener, cuánto de sector estatal, que son preguntas que mucha gente se hace. Se va a acabar con la economía de mercado. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer una pausa antes de que los coordinadores estallen la burbuja de la impaciencia. Vamos a la pausa y ya venimos con el presidente Nicolás Maduro. Usted está viendo Vladimir a la Una. Calor aquí en la entrevista. Está buena. Sí, está muy complaciente. ¿Sí? Bueno, seguimos conversando con el presidente Nicolás Maduro. Quedamos pendientes sobre el tema económico, las medidas macroeconómicas que hay que tomar. Se habla de que en el gobierno, en el gabinete, hay dos corrientes. La corriente Jordani Ramírez y la corriente de Merentes, que habría sido derrotada, y que la política que se viene aplicando es la política de la corriente más radical del gobierno, más estatista. Todo eso. La leemos, ¿no? Y entre nosotros hacemos chistes de todas esas especulaciones. Se llegó a decir que Merentes había presentado la renuncia. No son especulaciones de Palacio, se la pasan allí viviendo de un mundo. Nosotros tenemos un equipo y el gabinete económico tiene gente muy sólido, de una gran... El profesor Jordani, bueno, Nelson Merentes, quien puede negar la experiencia tremenda que tiene y la capacidad que tiene. Rafael Ramírez, que está ahorita en los PEP, respetado en todo el mundo, pues, como parte de un liderazgo de la vida económica del país. Y allí hacemos debates, propuestas, ¿no? Que vamos configurando alrededor de algo que te traje aquí, que es el proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, ¿no? El proyecto lo articuló en un liderazgo verdaderamente histórico el comandante Hugo Chávez. Ahora, Yo lo he venido recordando en los últimos días. Comandante Chávez logró articular, todavía como mayor activo del ejército de los años 90, luego como líder político revolucionario del país desde el año 92, luego como presidente desde el año 99, logró articular un nuevo pensamiento económico para un nuevo modelo económico. Y fue altamente exitoso porque no... Ahora, ¿cómo puede ser exitoso un modelo económico con una inflación tan alta, presidente? Un modelo económico que ha logrado... Que ha llegado a 50%, por ejemplo. Un modelo económico que ha logrado en 14 años hacer una inversión social y bajar la pobreza sustancialmente, bajar la miseria, y nos estamos proponiendo la meta miseria cero. Un modelo económico que ha logrado universalizar la educación pública a nivel de nuestros niños, niñas, adolescentes, la juventud, que ha logrado disparar de 1.300.000 estudiantes universitarios en Venezuela a 2.600.000. O sea, un modelo económico que ha sustentado un proceso de incorporación de las grandes masas excluidas, que ha logrado llevar de 1.700.000 pensionados a 2.700.000 pensionados con pensión de salario mínimo urbano. Un modelo económico que ha llevado. ¿Tú sabes cuánto era el Producto Interno Bruto en el año 98 en Venezuela? Más o menos rondaba a los 90.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto ya para este año 2013 está rondando los 360.000 millones de dólares. Un crecimiento permanente a pesar
de los golpes de Estado, golpes petroleros, sabotaje de diversos signos. Nuestra economía ha tenido un crecimiento, una expansión, incluyendo los sectores de actividad no petrolera. Yo reconozco que evidentemente hay un avance en el tema social, eso es innegable, el que quiera ocultar eso pues no está viendo una realidad. Pero ese avance puede verse detenido, por ejemplo, si los desequilibrios en la economía no se corrigen. ¿A qué me refiero? El tema de la inflación, el problema del tipo de cambio, la presión del tipo de cambio. Y bueno, por supuesto que también temas como el de la reserva. Hay quienes dicen que no hay reserva suficiente. Yo no conozco las arcas, no conozco las cuentas, pero es importante también clarificar esas cosas. Muy ¿no? importante. Y lo otro, presidente, es que seguimos anclados en un modelo rentista. O sea, no hemos pasado de lo que siempre se planteó, de un modelo rentista a un modelo productivo. Entonces, uno quiere saber cuáles son las medidas que se van a tomar concretamente para que podamos derrotar la inflación, podamos generar empleo de calidad, empleo productivo, pasar del rentismo a la producción y bueno, hacer realidad, por ejemplo, la independencia económica en ese sentido, de no depender de importaciones, por ejemplo, Ahora, que es fíjate, parte de la independencia, ¿no? Claro, correcto. Fíjate tú, año 2013. Es un año atípico porque este año nosotros teníamos la meta de bajar la inflación de 20 puntos para abajo, ¿no? Y comenzar a torcer el brazo a la inflación con crecimiento económico bueno, moderado de 4 puntos, 5 puntos, ampliando la inversión social, ¿no? Y manteniendo todo el proceso del ritmo económico productivo del país. Bueno, este fue el año en que lamentablemente perdimos a nuestro comandante Chávez y la derecha venezolana optó lamentablemente por hacerle un daño económico al país, por construir una burbuja especulativa en relación a los precios, por empezar a trabajar para atacar la moneda, ¿no? A través de páginas de web como Dollar Today y a través de campañas públicas de los medios de comunicación privados. Y efectivamente, fíjate lo que hemos descubierto, pues. Lo que hemos descubierto, una inflación inducida, una inflación falsa, una burbuja comercial. Cuando nosotros llegamos a los distintos establecimientos, yo te puedo decir hoy por hoy, con más de 2.000 establecimientos económicos, comerciales de diversos signos, que a esta altura nosotros hemos revisado, el 99% de los establecimientos habían caído en la dinámica especulativa de la burbuja y tenían precios inflados de 500, 1.000, 2.000 y hasta récord de 12.000%. Y lo importante, digo yo, no es que los establecimientos bajen los precios, sino que eso sea sustentable y que no haya necesidad de tener fiscales de Indepavi, sino que la realidad económica sustente eso. Pero lo que nos obliga en los próximos meses, y así va a ser, todo el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, quizás la próxima semana, aspiro ya que el Tribunal Supremo de Justicia le dé el carácter orgánico y salga en Gaceta Oficial la muy moderna ley para el cálculo de los costos, ganancias razonables y precios justos que permitan establecer un equilibrio funcional en la economía, en todas sus cadenas de desarrollo de la economía. Desde sectores críticos de la oposición y de analistas económicos. Que dispara y sí, no, pero es que tiene que ver con eso, con el tema del, por ejemplo, ese tipo de decisiones que pueden ir a quebrar empresas, por ejemplo. ¿Por qué? Fíjate, es falsa. Ajá. Fíjate, ese razonamiento que tú estás dando, bueno, tú lo estás transmitiendo, no estoy diciendo que es tu pensamiento, pero lo que tú estás transmitiendo, Vladimir, que yo lo he leído bastante, son las declaraciones y el pensamiento económico de Fedecámara. Es un pensamiento que pone la jugada en el mercado. Es como que nosotros le dejáramos al capital especulativo el manejo de la economía y al mercado el manejo de la economía, el Estado se replegara y quisieran con los consumidores, con el pueblo, con los trabajadores, lo que le dé la gana. Eso no va a ser jamás, estaríamos locos, estaríamos negando el pensamiento económico de la revolución bolivariana. Ahora, aprovecho para contestar cuánto Estado, cuánto mercado. Allí está. La ley de costos, de ganancias y de precios justos es una ley que precisamente pone el punto donde es. Cuando tú transitas el camino del costo, ¿no? Del establecimiento del costo real del producto hecho en Venezuela o del costo real del producto que traes con dólares de la República. Cuando pasas por el camino de la ganancia razonable, que no eran las ganancias que había impuesto Fedecámaras, Consecomercio en esta guerra económica que nos dispararon, en una dinámica de burbuja especulativa. Y cuando llegas al punto de precios justos, bueno, allí se resume toda la dinámica económica para que sea sostenible la actividad económica en todas las áreas de la economía.
en todas las escalas, desde la gran economía hasta la pequeña escala del comerciante, porque el precio es justo, te lo repito, ¿no? Y es importante que nosotros lo conversemos y lo discutamos. El precio justo que se establezca precisamente resume la reposición del capital, de inventario y hacer sostenible todas las actividades económicas. La dinámica que nosotros encontramos ahorita con la especulación de 1000, 2000, 3000% no respondía a leyes de la economía, a leyes de sostenimiento de la economía. Por el contrario, son leyes antieconómicas, antisociales, iban contra la sociedad. Entonces, ¿cuánto Estado? ¿Cuánto mercado? Bueno, un Estado que establezca las reglas de juego, que las haga cumplir, y un mercado que se desarrolle respetando las reglas de juego, porque la economía o está al servicio de la sociedad y del ser humano, o no está al servicio de los intereses colectivos de la nación. Se está hablando, presidente, dentro de las medidas, la fijación de una tasa máxima de ganancia, ¿verdad? Es una de las cosas que ustedes... Sí, correcto, como hay en todos los países del Como hay en mundo. todos los países, pero por ejemplo en Venezuela tenemos el IVA, que es un impuesto regresivo. Yo recuerdo en mi tiempo de parlamentario que Ali Rodríguez, por ejemplo, que era diputado en esa época, y otros diputados, incluso Rodrigo Cabeza, que recuerdo, bueno, condenaban el IVA como un impuesto regresivo. ¿Cuánto tiempo le queda de vida al IVA en Venezuela? El IVA ¿Lo era vamos a un mantener? impuesto regresivo como se aplicaba en el momento, porque los IVA los aplicaban con paquetes económicos para usufructar el salario de los trabajadores, y después ese dinero iba para los bancos. Aquí en Venezuela el IVA iba directamente a financiar la ganancia de los sectores capitalistas. ¿Ahora para dónde se va el IVA? El IVA va a la misión Barrio Adentro, el IVA está para sostener buena parte de los años que han pasado, años 2009, 10, 11, el IVA sostuvo el aumento salarial anual al nivel de la inflación o por encima de la O sea inflación. que lo de vamos a todos los mantener, años. se va a mantener el IVA en Venezuela. Claro, el IVA se tiene que mantener dentro del esquema de captación de recursos para la inversión social, siempre con un equilibrio de que se mantenga el proceso productivo y se mantenga la buena remuneración sobre el trabajo, que es un elemento clave del nuevo pensamiento económico que el comandante Chávez fue construyendo. La correcta y justa remuneración del que trabaja, ¿eh? Y la defensa por parte del Estado del que trabaja. Priorizar el valor del trabajo por encima del valor de la especulación o del capital. Aquí en Miraflores, aquí, gobierna el trabajo, no el capital. Aquí cierto, no gobierna el capitalismo, por aquí cierto, gobierna presidente. un Estado, un gobierno, en este caso, un jefe de Estado que se guía por el pensamiento económico novedoso, inédito, de carácter socialista que el comandante Chávez construyó en el Plan de la Patria, y aquí te lo tengo cuando quieras hablar de él. Vamos a hablar de eso después de la pausa, pero antes le quería hacer un comentario pequeño con respecto a lo que usted decía de la especulación. Pero resulta que uno ve buhoneros, trabajadores de la economía informal, que venden productos 10 veces por lo que cuesta, del verdad, precio, por ejemplo. es verdad. Entonces, y muchos de esos sectores son base social del chavismo, ¿no? Digamos, Bueno, ahí hay un problema de educación política también, o es un problema de que el fenómeno especulativo no es un problema de clase, tiene otros orígenes. Es una dinámica que se crea, que se impone. La dinámica especulativa va imponiendo reglas de juego, de fijación falso de precios, ¿no? Que es la burbuja que nosotros acabamos de desinflar. ¿Qué le dice usted a esos buhoneros que venden el producto de esos precios? Lo que siempre le he dicho, por lo menos cuando he ido al Zulia, le he dicho a los llamados bachaqueros, vénganse a trabajar, hagan cooperativas de trabajo, vamos a la actividad productiva, tengo los recursos para invertir en actividades productivas para todos estos sectores, nosotros no los vamos a reprimir porque ustedes son el final de una cadena que tenemos que resolver por la vía de la inversión social, por la vía de la inversión económica, pero la actividad que están haciendo efectivamente afecta a sus propias familias, Vladimir, porque cuando de pronto, por vía de los caminos verdes, un producto subsidiado de alimento a través de Mercal, tremenda red tenemos socialista para proteger a nuestro pueblo, sale de allí, de la red Mercal, y termina en una esquina de una ciudad de Venezuela, vendiéndose con 1000% de más, usted está robando primero al Estado y segundo a su familia. Así que a ese compatriota, yo les digo, con toda sinceridad, porque aquí nosotros hablamos con la verdad, es con toda la fuerza que nos da la verdad, a ese compatriota le digo, usted también debe reflexionar. Y aquí tiene un Estado, así como le he dicho a los pequeños y medianos comerciantes, ahora con el decreto para protegerlos de los arrendamientos especulativos, también de la burbuja, de quienes los roban. Le digo igual a aquellos comerciantes de la economía social, cuenten conmigo para que ustedes se incorporen a una actividad regular y verdaderamente productiva
sin robar a nadie. Usted me dice que Te tengo me va a amenazado entregar con ese esto. plan de la patria, pero vamos a Está hacerlo. muy complaciente con las preguntas, Ah, bueno, está Vladimir. muy bien, vamos a hacerle otra pregunta, pues. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacer, tiene que ver con el miedo que una parte de la sociedad le tiene, al plan de la patria, es decir, que sienten que es un modelo inconstitucional, que no está dentro del proyecto de la Constitución, que no puede ser ley de la República. Pero eso lo vamos a dejar para después. Pero después de la pausa, claro, por Ok, supuesto. está bien. Vamos a hacer una pausa. Listo, y pues. ya venimos con el presidente Nicolás Maduro y después vamos a hablar de Nicolás Maduro de los años 80 y 90. Pero eso va a ser al final. Vamos a hacer la pausa. El plan de la patria. Esta mañana leía las declaraciones de varias figuras de la oposición, entre ellas un abogado constitucionalista, Jesús María Casal. Jesús María Casal, señalando que el plan de la patria es inconstitucional. María Corina Machado también ha dicho pues que no puede ser ley de la República. Y por supuesto que hay sectores que piensan que este plan de la patria va dirigido a acabar con la propiedad privada, a avanzar en la consolidación de un sistema comunista en Venezuela. No puede ser. Bueno, hay sectores que tienen miedo de que de aquí en adelante, Bueno, con el plan de la patria, se hagan cosas que van en contra de la Constitución. Te digo, Vladimir, lo mismo que dijeron hace 14 años de nuestra Constitución. El 15 de diciembre ya cumple. Es el año 2000, desde el año Del 99, del 99 son 14 años. Cumple nuestra Constitución. Y la misma gente que hoy dice esto, la misma, inclusive este constitucionalista, profesor Jesús María Casal, la señora que tú acabas de nombrar, etcétera, decían lo mismo y llamaron a votar contra la Constitución. Pasó el tiempo, Vladimir, y lo que decían de la Constitución, que iba a imponer el comunismo, que iba a acabar con la libertad de expresión, que se disipó. Y ahora ellos agarran la Constitución y dicen que ellos son los defensores de la Constitución. Es el mismo esquema equivocado de hacer campañas para generar miedo en la población y sobre el miedo a hacer política y penetrar con una ideología neofascista que ha hecho mucho daño, de intolerancia, de odio. Del miedo lo que surge es el odio. Si yo empiezo a decirle a alguien que Vladimir te quiere matar, que Vladimir te quiere destruir, cuando sea alguien te vea, lo menos que te tira es una pedrada, ¿verdad? Te odia de antemano. Esas campañas de odio deben cesar, ¿eh? Porque además son estratégicamente, desde el punto de vista político, el error más grande que ha cometido la oposición, sembrar odio a través de la mentira y del miedo a la población. Ahora, pero por ejemplo, cuando a una persona que es opositora le dicen que es traidora a la patria, que es pitillanqui, que es agente del imperialismo. ya va, pero eso es el debate que dimos en la primera pregunta. Déjame irme para acá para no desviarme, ¿ok? Ok. Eso es parte del debate que ya dimos en la primera pregunta. ¿Tienes memoria? Si Anótalo quieres por ahí. Vamos a darle, pues. No, claro que sí. La damos ahorita. Pero yo te puedo leer. Aquel profesor universitario que dice que es inconstitucional es falso. Aquí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución más democrática de la historia de nuestro país. Ahí estuvimos en la constituyente. Sí, debatida por un pueblo, aprobada por primera vez en la historia, lo debe saber la juventud. Nunca antes en la historia se había debatido una Constitución tanto como esta. Pero además, es más, lo hacíamos en un programa de televisión, yo recuerdo. Diálogo constituyente, lo hacíamos en la mañana. Los debates en la constituyente eran a las 2 de la tarde. Y a las 9, de 9 a 11, teníamos un programa y en vivo recibíamos propuestas. Ya estaba el tema del correo electrónico, era lo más famoso de la época. Tú estuviste en ese programa. Y nosotros, muchos artículos de aquí, los corregimos con críticas que recibimos en vivo allí, en programas de televisión interactivos, con participación de todo el país. Ahora, esta Constitución establece, Vladimir, aquí está, sección segunda de las atribuciones del presidente de la República, página 217. Artículo, búsquelo usted ahí, 236. Dice el artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República o presidenta de la República, tiene varios numerales. En el numeral número 18 dice, son atribuciones del presidente de la República. 18, formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.
Y luego dice, en el artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional, 8, aprobar las líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional. Así hice yo. Exactamente fue lo que hice. El comandante Chávez elaboró, yo te puedo decir, en el momento de su mayor madurez como líder, como estadista, líder de Venezuela y de una corriente mundial de cambio revolucionario, socialista, humanista, cristiano, elaboró de puño y letra, yo te tengo aquí el original, el último original que él trabajó, aquí está con su firma, no sé si hay una cámara que la pueda tomar, aquí está, cuando él terminaba de hacer un trabajo, le ponía su firma, primera vez que esto se muestra en público. Aquí están sus notas. Yo creo que se puede mostrar a la cámara. Aquí están sus notas. Aquí están sus notas. Notas de corrección, de redacción de los objetivos nacionales, ¿no? Uno por uno. Primera vez que muestro esto en público. Aquí está el desarrollo de un plan coherente, no es improvisado. Resume por lo menos 20 años de trabajo consuetudinario en la elaboración de un plan nacional de desarrollo para el siglo XXI en Venezuela. Un plan exitoso en lo social, en lo político, exitoso en lo económico en las primeras de cambio, que está ya implantado en la realidad, que tiene un modelo ideológico nacional venezolano, el modelo ideológico bolivariano, el modelo ideológico del socialismo nuestro. Aquí está, miren, los cálculos que hizo el comandante, correcciones. Aquí está de puño y letra. Por ejemplo, en el marco de la gran misión Agrovenezuela, que ha registrado a 684.000 productores, podemos lograr la disponibilidad de alimentos, Vladimir, con producción nacional, con énfasis en la producción de cereales, leguminosas, raíces y tubérculos, frutales, etcétera. Aquí están las fórmulas matemáticas que él creaba. Y aquí está, puño y letra, mira, dibujos, correcciones de mapas. Aquí está. Este plan, Vladimir, lo hicimos apoyando al comandante Chávez. Y te puedo decir que es el plan más coherente, más completo, que jamás haya hecho un líder en la historia de Venezuela para el desarrollo del país con una visión de futuro. Aquí está dibujada Venezuela para los próximos 30, 40 años. Este plan yo lo asumí y se lo presenté. La clase media puede sentirse representada en ese plan, puede sentir que ese plan le va a mejorar su calidad de vida, y los sectores productivos van a sentir que tienen oportunidad allí, por ejemplo, de producir, de generar riqueza, mira, digamos, como bien social también incluso. Vladimir, en las elecciones del año pasado, el 7 de octubre, que ganó el comandante Chávez, y en las elecciones que gané yo el 14 de abril, se disputaron dos modelos de país. El modelo popular nacionalista bolivariano, revolucionario, para un gobierno socialista, inclusivo de desarrollo nacional, de diversificación del desarrollo, y un modelo de carácter neoliberal que prometía acabar con las misiones sociales, privatizar la educación nuevamente, privatizar las empresas públicas, entregarle al capitalismo especulativo la conducción del Estado y de la política económica, otra vez Fede Cámaras inserta allí en la conducción de la política económica. Y el pueblo venezolano decidió, 2 veces decidió el pueblo venezolano, o sea que este plan que está aquí está decidido 1 y 2 veces, el año pasado y este año. Y es el plan de la nación. Ahora, para esa Venezuela productiva, con empleo de calidad, con una agricultura boyante, con autonomía en el ámbito de la satisfacción, digamos, de las necesidades más apremiantes del pueblo, para esa Venezuela el gobierno solo no puede, necesita el sector privado también, ¿no? Mira, nosotros necesitamos toda Venezuela, a toda Venezuela, trabajando. De hecho, es lo que te decía, yo antes de lanzar esta ofensiva económica, nos entrevistamos, conversamos directamente en un gran diálogo, con más de 7.000 empresarios, Vladimir. 3 meses, 4 meses, con todos los empresarios de este país. Con algunos estamos trabajando en actividades productivas de diversos signos, inclusive con empresarios con los cuales tuvimos debates públicos fuertes. Nos pusimos de acuerdo y estamos trabajando. ¿Qué porcentaje hay de guerra económica y qué porcentaje hay de errores en la conducción de la política económica del gobierno? Porque quizás no todo es guerra económica. Muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta. En todo caso, le toca a cada quien sacar sus propias conclusiones. Yo les puedo decir que lo que hemos encontrado en la ofensiva económica
ha superado lo que nosotros pensábamos que existía. Y la economía venezolana este año está impactada en más de un 80%, te lo digo, en más de un 80%, por las dinámicas especulativas de guerra económica a que se sometió Venezuela por parte de sectores de la oligarquía económica que creían que podían derrocar el gobierno. Más de un 80%, te diría. Seguramente el error, y lo acepto aquí, que yo cometí, fue subestimar la capacidad de ellos para hacer daño y no haber actuado antes. Se lo acepto frente a ti y frente a un pueblo que nos está escuchando. El error que yo cometí es no haber actuado quizás en agosto, en julio, haber creído solamente que por la vía del diálogo íbamos a llegar a la solución. No. Entonces aquí tiene una gran vigencia lo que decía en estos días uno de los compañeros en la reunión. A Dios rogando, por un lado dialogando y con el mazo dando. Y es lo que voy a hacer yo de aquí en adelante. Con más fuerza del Estado. No va a parar ni un segundo las inspecciones. Y con la ley aún más, porque las inspecciones las tenemos que hacer entre todos. Francisco Latera, que fue ministro del gobierno del presidente Chávez y expresidente de Fede Cámara, declaró hace relativamente poco tiempo que no cree que Fede Cámara esté en una actitud de guerra económica. Bueno, hay gente que quizás por no... Bueno, es lo que te digo, pues hasta yo subestimé el daño que le estaban haciendo a la economía con esta burbuja inducida, estos factores económicos. Quizás una persona que esté desde lejos observando y que no tenga toda la información que yo manejo como jefe de Estado, información de inteligencia, de lo que se mueven por aquí, por allá, de las reuniones que sostiene con Secomercio, Benanchan, Fede Cámara, en la embajada gringa, de lo que ellos hablan, les entra como una locura. Y ellos creen que la estrategia de hacer daño va a coronar en un caos social, y el caos social va a coronar con el derrocamiento del gobierno de Maduro, y aquí por Miraflores entrarán con alfombra roja presidentes de la burguesía. Es una locura. Hablando como los locos, hablando de locura y como los locos, ¿viene en cambio de gabinete? Mira, yo creo, fíjate, primero te tengo que decir lo siguiente. Esos son temas que tienen que ser evaluados al calor de las coyunturas cuando así se plantea. Pues viene una nueva etapa, ¿no? Después de las elecciones, ¿no? Bueno, seguramente, de profundizar la prioridad que tenemos, y te digo, Vladimir, a donde yo me voy a concentrar todos los días que me toque ser presidente, de aquí hasta el 2019 por lo menos, que es la construcción de un nuevo modelo económico. Operar directamente como presidente, como jefe de gabinete económico, con el vicepresidente de Economía, con el compañero Nelson Merente, con todo el equipo, operar sobre los factores económicos que permitan el despliegue de las fuerzas productivas del país, que cada ciudadano de este país se asuma como fuerza productiva. Por eso yo hago un llamado a la clase obrera. Cada trabajador, cada trabajadora debe sentirse fuerza productiva de la patria. Cada sector de la clase media, comerciante, inversionista, profesional, debe sentirse fuerza productiva. Cada empresario que quiera trabajar respetando la ley y en condiciones de verdad, de respeto del país, debe sentirse fuerza productiva. Ahora, te remato lo siguiente. Tenemos que ir a la pausa, pero... ¿Verdad? ¿Todavía? Sí, tenemos que ir a la pausa, pero... Remate para ir a la pausa, ¿ves? No, porque hay una cosa muy importante. Ajá, pero la guardamos para después de la pausa. Dale, pues, está bien. Y después de la pausa me gustaría preguntarle al presidente si ahora con motivo de las Navidades vamos a tener algunas medidas de amnistía o de medidas que puedan beneficiar a personas que están en situación de reclusión, presos, ¿no? Por ejemplo, el caso del comisario Iván Simonovic, que ha estado muy sonado en los últimos días por razones de su situación de salud. Vamos a la pausa y ya venimos con Nicolás Maduro y bueno, y para el remate que tiene el presidente por allí. Todavía nos quedan muchos temas, ¿no? Seguimos conversando con el presidente Nicolás Maduro. Presidente, el comisario Simonovic y otros funcionarios de la Policía Metropolitana que están detenidos por el caso del 11 de abril han presentado situaciones de salud bastante delicadas de acuerdo a los informes que han dado los médicos. Hace pocos días se bautizó un libro del comisario Simonovic y bueno, lo bautizó su esposa, Bonnie Simonovic, a quien conozco. ¿Cuándo vamos a ver concretada una medida humanitaria en ese caso y en otros casos? Entiendo que
había dicho Iris Varela que los otros funcionarios que estaban detenidos se estaba haciendo un estudio para analizar esta situación. Hablando precisamente de la mandelización, hablamos de Mandela y hablamos de este caso. Fíjate, a veces estos temas no es bueno hablarlos en coyunturas electorales. Te voy a hablar con sinceridad absoluta. Son temas que no es bueno involucrarlos en temas electorales, porque si uno dice una cosa, dicen que es electoralismo, etcétera. Lo que sí te hago una reflexión. Le dio sobreseimiento de causa a los principales cabecillas del golpe de Estado de abril del 2002 y intentos de golpe del sabotaje petrolero. ¿Y cuál es el resultado después? La gran mayoría han reincidido varios en su conspiración permanente. No los voy a nombrar ahorita, pero Venezuela entera sabe que es así. Se han planteado la estrategia de desestabilización, de vete ya, de derrocamiento, de caos, de conspiración, de meterse en aventuras por allí con paramilitares, mil cosas pues. Juegan a las dos vías, utilizan la democracia y la fortaleza de nuestras libertades públicas, nuestros procesos electorales, para tirar a la calle fuerza, acumular fuerza, pero por debajo están buscando, como para el próximo domingo 8 de diciembre, estaban buscando una gran explosión política del país, de violencia. No va a ser así, por todo lo que hemos hecho para que no sea así. Pero ellos pensaban que el 8 de diciembre era el día final, insurrección ya, el 9 incendiado el país, derrocamiento de Maduro. Locura, locura, locura. Entonces yo digo, las medidas de perdón efectivamente desde el Estado son medidas para reconciliar, son perdón para reconciliar, pero en la reconciliación es indispensable que el perdonado, al que se le ha comprobado delitos graves, reflexione y no vuelva a reincidir en la conspiración y en los delitos graves que se cometieron. Esa reflexión yo la dejo allí. La revolución ha demostrado tener suficiente capacidad para ser magnánima. Hemos demostrado. El comandante Chávez demostró un corazón gigantesco con aquellos que casi lo mataron, lo derrocaron, que lo sometieron a campañas permanentes, que no lo dejaron ni siquiera por un mínimo humanismo descansar su enfermedad, pasar los momentos duros que le tocó, que hasta se han burlado después de su partida física, de mil cosas, que se han metido con su familia, con sus hijas, con su hijo, con sus nietos. El corazón fue magnánimo, jamás odió el comandante Chávez. Nosotros no sabemos odiar, ni somos gente de resentimiento. Bueno, yo podría decir que tú nos conoces bien y tú me conoces a mí bastante bien. Medidas de carácter humanitario, sí estamos pensando, sí estoy pensando. Y se tomarán en su momento. Ojalá ahorita en diciembre. Pero que sirvan para la paz. Que sirvan para la paz. ¿El plan de la derecha venezolana es la paz? Claro, porque Creo que no. Pero está el tema familiar. Por ejemplo, yo conozco a Ivana, la hija del comisario Simonovi, una muchacha adolescente. Ella le mandó una carta, creo que al presidente Chávez en una oportunidad también. Y no sé si a usted le mandó una carta también sobre el mismo caso de Iván Simonovi. Yo no juzgo sobre el fondo del asunto. Claro, pero en ese caso específico, si yo me pongo a decirte cosas, quizás hiera susceptibilidades en muchos venezolanos, que son de la oposición, en algunos venezolanos. Pero tú sabes, no le voy a responder a su hija porque los hijos son sagrados, en todo caso. En su amor ella tiene razón, lo que dice, y sencillamente. En el amor de la hija de este comisario tiene razón, pero los delitos en que está juzgado esta persona, bueno, son delitos sumamente graves. Si no hay justicia, hay impunidad, y la impunidad es el mayor combustible para que se repitan hechos de violencia, de golpes de Estado, inducidos, etcétera, etcétera. Esperemos, no convirtamos en famosos determinados personajes y no olvidemos a otros también, porque se podría responder, seguramente muchos venezolanos responderían. Y las personas asesinadas, inocentes aquí mismo, aquí afuera, sus hijos, sus nietos, sus esposas, nosotros los conocemos. Gente que tienen tiros en distintas partes del cuerpo y quedaron, bueno,
sometidos a tratamientos de por vida, a sufrimientos de por vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a un punto, pero donde hay un compromiso de la derecha de no reincidir más en conspiraciones, en jugadas macabras contra la democracia venezolana. No insisto con el tema porque ya lo planteé suficientemente, pero al Nicolás Maduro que conozco desde muy joven, sí le puedo decir, bueno, que acaba de morir Nelson Mandela. Y Nelson Mandela tuvo una gran capacidad de pasar páginas. Yo creo que los liderazgos se crecen, los gobiernos, los estadistas se crecen cuando son capaces de pasar páginas. Y el país creo que vería con muy buenos ojos si el presidente Nicolás Maduro da pasos en esa dirección. No digo que no los haya dado. Es donde yo digo, Vladimir, tienes razón desde el punto de vista formal, desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista de la realidad tenemos que pasar la página a todos. Así es una página muy pesada para que la pase un solo sector. Claro, pero los primeros que tienen que pasar la página de la conspiración permanente son quienes dirigen y han comprado las acciones de la derecha venezolana, de la oposición. Yo tengo muchos elementos que me dicen, bueno, ellos se la pasan casándome a mí por lo menos, en jugadas que los primeros perjudicados en el caso que se ejecutaran esos planes locos serían los propios seguidores de la oposición. Porque si algo garantiza la estabilidad política que da la revolución a Venezuela, es que las inmensas mayorías de los que fueron los excluidos ayer, hoy estén en paz haciendo política, construyendo el país, haciendo sociedad, haciendo patria. Así que yo digo, pasemos la página, está bien, pero comprométanse a pasar la página de la conspiradera, jueguen limpio la democracia, jueguenle limpio al país. No han demostrado este año 2013, volvieron por las suyas nuevamente, guerra económica, sabotaje eléctrico, guerra psicológica, permanentes conspiraciones. Estaban apostando a que el 8 de diciembre fuera el hecatombe político del país, por favor. Seamos serios, trabajemos por el fortalecimiento político del país. ¿Cómo va a amanecer el mapa político el lunes 9 de diciembre, presidente? Muy bueno. Ajá. Ha sido una campaña electoral que ha permitido el surgimiento de liderazgos sólidos, nuevos liderazgos de gente joven, ¿no? Por ejemplo, aquí en Caracas se ha consolidado un liderazgo como el de Jorge Rodríguez, un profesional médico venezolano. Ha surgido un liderazgo realmente sorprendente y despuntante. No lo digo porque tú seas su hermano, sino de verdad yo me he sorprendido de la madurez, la capacidad de movimiento, la serenidad, el equilibrio de Ernesto Villegas. Ojalá amanezca Caracas el 9 de diciembre con ese joven nacido en Caracas como alcalde mayor. Seríamos felices, podríamos coordinar planes. Aquí está el plan de la patria, mira, aquí está. Yo voy a convocar a todos los alcaldes y alcaldesas electos, a todos, sin excepción, a una reunión el martes 10. Vamos a dejar el 9 que descansen, ¿sí? Agarren aire, comiencen a armar su equipo y el 10 los espero aquí en Miraflores. Aquí está para leerles, aquí está, el plan de la patria, ya salió en Gaceta Oficial hoy. Es el plan nacional de la República. En el sistema organizativo del nuevo Estado venezolano, que se configuró en la Constitución, en la modernísima Constitución del año 99, bueno, tiene una fortaleza tremenda, fíjate tú. El país entero tiene un plan que se discute, se debate y se aprueba en la Asamblea Nacional y se constituye en la guía referencial para los pasos que hay que dar para el desarrollo económico, social, cultural, político, nacional, internacional, de toda la República. O sea que todos estamos obligados, en un proceso democrático de decisión, todos estamos obligados a desarrollar este plan. ¿Aquí qué contiene, Vladimir? Y te contesto la pregunta número 145 que me hiciste hace 2 horas. ¿Qué contiene este plan? Más democracia, desarrollo económico, humanismo profundo, socialismo, porque socialismo, Vladimir, el socialismo es el humanismo que va a permitir en el siglo XXI construir una sociedad de venezolanos y venezolanas que superemos las rémoras del capitalismo, la violencia, la criminalidad. Por la vía del socialismo vamos a construir una democracia auténtica, verdadera, de hombres y mujeres con poder en sus manos, con cultura, con educación. El socialismo es orden, ¿verdad? Profundo orden, un nuevo orden. Me están ordenando por aquí que hagamos una pausa para continuar conversando con el presidente Hagamos una pausa Nicolás Maduro. Entonces. Y decía el integrante del CNE, Vicente Díaz, que estamos ante la campaña electoral más abusiva. Vamos a hacer una pausa y vamos a responder esa pregunta, presidente. Ya venimos.
Bueno, seguimos conversando con el presidente Nicolás Maduro. Antes de que me responda la pregunta sobre Vicente Díaz, que señala que hay ventajismo como nunca en una campaña electoral por parte del gobierno, yo le voy a regalar la gorra de Vladimir a la Una para que cada vez que vaya a hacer cadena en ese horario, se acuerde y me la voy a poner la próxima vez, ¿oíste? ¿Ah? Me la voy a poner la próxima vez. Bueno, está bien. Queda bien, ¿verdad? Está bien, queda bien. Pues estoy a punto de cambiar el nombre del programa, poner Nicolás a la Una. Mira, Vladimir. Ajá. Hablemos del tema del ventajismo en la campaña electoral que denuncia Hoy Vicente salieron, Díaz. fíjate, casi a la misma hora, con las mismas palabras, salió Ramón Guillermo Aveledo. O sea, que es responsable de varias derrotas en fila de la oposición, sin lugar a dudas. ¿No? Fundador de COPEI, 40 años. No fue fundador de COPEI, no. Dirigente de COPEI durante 40 años. Gobernó con Luis Herrera Campina aquí. El rector Vicente Díaz, lamentablemente, desmeritando su condición de rector, una vez más, y salió al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ustedes dirán que, bueno, es un discurso repetido. No, pero es que es así. A la misma hora, eran 10, 11 de la mañana. Los tres declararon lo mismo. Mira lo que dice el Departamento de Estado. Es un guión que ellos empiezan a preparar. Como ellos saben las fortalezas que tiene la revolución para las elecciones municipales, con liderazgos propios que han surgido en cada municipio, han hecho su campaña, han ido al encuentro con la gente. La fuerza que tenemos allí, en lo concreto, abajo, fuerza real del liderazgo auténticos, ellos saben las proyecciones que hay en todas las encuestas, todas, las de allá, las de aquí, las de afuera y las de adentro. Entonces ellos están preparando, Vladimir, el discurso que empieza por justificarse con la supuesto ventajismo electoral. ¿Usted cree que van a desconocer las elecciones? Si ganara el PSUV. Sí van a desconocer varias, porque el segundo paso después del ventajismo es decir fraude, gritar fraude. ¿Y usted está preparado por una derrota del PSUV en estas elecciones? Mira, nosotros somos buenos ganadores y buenos perdedores. Nosotros estamos preparados siempre para todo. Si hay una derrota del PSUV, ¿habría reflexión? No, siempre hay reflexión con la victoria. Amerita más reflexión la victoria que derrotas y que momentos difíciles. Amerita más reflexión porque amerita humildad, amerita ver de verdad el camino, amerita ver cuáles son los planes que hay que consolidar, porque en todo caso nosotros estamos trabajando, como te dije, por un plan de patria que ya es ley. Estamos trabajando, Vladimir, fíjate, antes que tú lances, tú saques tu cacerín y sigas disparando. Fíjate lo que declaró el Departamento de Estado. Y yo lo digo para los venezolanos, bueno, que ven con objetividad la realidad política del país. A la misma hora de Ramón Guillermo, un guión, primera parte del guión, acusa de ventajismo para justificar tu pérdida, tu derrota o tu posible derrota. Primer paso. Segundo paso, ve a cuestionar el sistema electoral. Yo he dicho, Vladimir, el día de ayer, que todo el que vaya a votar debe sentir en su corazón que su voto, cuando está apretando el botón allí, votar, es un voto a favor del Consejo Nacional Electoral, del sistema electoral venezolano. Es un voto de confianza al poder electoral venezolano. Pero usted dijo que sabía por quiénes eran las personas que no habían votado por usted. Esa es otra cosa. Claro que lo sé, por otros mecanismos que tenemos de nuestra organización. Pero no es por figoneo en los votos. No hay manera de figonearlo. No, imposible, imposible. Tenemos un sistema electoral, precisamente. Aquellos que acusan nuestro sistema electoral se aprovechan de ellos, pero cuando ganan las elecciones y se las reconocemos en el mismo segundo, a gobernador, a diputado o a concejal, ahí sí es bueno el sistema electoral. Es impecable, pero cuando pierden elecciones a presidente, a gobernador o ahora alcaldes, en algunos municipios saldrán a tirarle piedras al sistema electoral, lo cual es jugar sucio contra la democracia. ¿Cuándo vamos a ver una presencia equilibrada de los factores opositores en los medios del Estado, presidente? Bueno, yo creo que vayan a Venezolana Televisión, que vayan a Vive, que vayan a YBK Mundial. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en general en el manejo de los medios de comunicación y tú sabes que el manejo hegemónico de los medios de comunicación en Venezuela te lo puedo demostrar por porcentaje de radios nacionales, regionales, periódicos regionales, nacionales y medios de comunicación privados, nacionales, regionales, televisivos digo, está del sector privado. Y hoy por hoy te puedo decir, por números que tengo, todas las televisoras nacionales y regionales, televisoras que son de gran influencia, le han dado cobertura 70%
positiva a favor de los candidatos que ha presentado la oposición y apenas un 30% de cobertura, la cual más de la mitad es negativa contra los candidatos que ha presentado la revolución en los municipios. Son números que se manejan. Hay una desproporción en el ejercicio de las libertades públicas en los medios de comunicación. Ahora, vuelvo a tu pregunta de ventaja. Bueno, en el caso, en lo que respecta a Globovisión, si revisamos, bueno, aquí hemos tenido, yo he tenido en mi programa y en los programas de Globovisión hemos tenido candidatos de todas las corrientes. Sí, te estoy hablando de números general, a nivel nacional, de televisiones, a nivel regional de televisores. Ahora, aquí está la declaración, mira, AFP, Agencia Fran Press, hoy, Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que el gobierno venezolano inclina el campo a favor de sus candidatos. Claro, aquí el titular un poco dice, parte de la declaración, el gobierno de Estados Unidos dice que vamos a ganar las elecciones. Y dice, Estados Unidos denunció al gobierno de Venezuela, denunció, grosería de esta gente. Cuando nosotros nos metemos en las elecciones internas de Estados Unidos, Vladimir, que yo vaya a decir que Obama favoreció a los candidatos a gobernadores, son un problema de los Estados Unidos. No se meta gobierno de los Estados Unidos en las elecciones nuestras. Venezuela reconoce el resultado electoral de Honduras, reconoce como presidente electo a quien... Te puedo responder después que... Sí, okay. Pero es que se me olvida después. Estados Unidos denunció al gobierno de Venezuela de favorecer a sus candidatos en la campaña electoral para los comicios locales. Ramón Guillermo Aveledo, Vicente Díaz y el Departamento de Estado. El mismo guión. Quizás no se coordinaron bien. Le faltó decirle a la MUT que no declararan desde Estados Unidos, que se quedaran calladitos. Calladito te ves más bonito, dicen por ahí. Ah, pero a ellos se les sale porque la prepotencia. Ellos quieren fijar posición de dominio sobre Venezuela y sobre todo sobre la oposición, los dirigentes políticos de la oposición. Dice, entre comillas, Estados Unidos, el gobierno de Venezuela ha tomado una serie de pasos que posiblemente inclinan el campo electoral a favor de sus candidatos, dijo AFP el vocero en un comunicado. Sacaron un comunicado. ¿Y eso es mentira? Es el mismo discurso. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Tú puedes decir, Vladimir, revisa mi agenda, que lo revise Venezuela entera. ¿A cuántos actos de campaña he ido yo? Pero vemos candidatos inaugurando obras, por ejemplo. Ven acá, creo que cero prácticamente. Yo me he dedicado a trabajar en gobierno. Gobierno de calle. Ahora, en gobierno de calle me encuentro con el liderazgo natural, ¿entiendes? Muchos de estos liderazgos, bueno, que están involucrados en acciones de gobierno porque están con las comunidades, con los consejos comunales. Y en el ejercicio del gobierno de calle, estamos juntos en la marcha. Pero si usted ve en uno de esos gobiernos de calle un candidato a la oposición haciendo campaña, no lo va a llamar para el gobierno de calle. Si estuviera trabajando en función de la comunidad, seguro que lo llamaría. Pero te digo, revisa mi agenda, pues. Dime, hoy terminó la campaña electoral. Terminó, bueno, en paz. Todo el mundo desplegado, actos de campaña, movilizaciones, propuestas, ahora preparando la maquinaria para movilizar a los votantes. Felicito a todos los candidatos y candidatas que se inscribieron, por miles. Ha sido una demostración de confianza al sistema electoral venezolano. Es un apoyo al sistema político democrático venezolano, de todas las candidatas y candidatos que están inscritos. Ahora vaya a votar y cuando usted esté votando, es un voto de confianza a Tibisay Lucena, a Sandra Oblita, al CNE. Así de sencillo. Porque esa declaración no busca más bien estimular la atención, porque hay gente que dirá, yo no confío en el CNE, entonces ahora no voy a votar. Esta es una declaración con la verdad, porque tú no vas a ir a votar en un sistema que sabes que te van a robar los votos. Si hubiera un sistema así, yo no votaría, por lo menos, Vladimir. Ni aquí ni en la Conchinchina, ¿verdad? Yo voy a votar porque estoy absolutamente seguro que ese voto que yo emito allí es el resultado respetado, como fue el 14 de abril, el 7 de octubre. El único país del mundo, Vladimir, perdona que me extienda esta palabra, en que se hace el 54% de la auditoría previa, durante y posterior del proceso electoral es Venezuela. Cuando yo estaba reunido el 18 de abril con todos los presidentes de UNASUR, le conté esto y algunos no creían, porque en ningún país de Sudamérica se hace auditoría ni del 1% de las mesas electorales. Y por propuesta que yo hice aquí mismo el 14 de abril, se hizo en el 100%. Y el resultado fue perfecto. Cuadró todo el sistema electoral, porque había sido un sistema electoral hecho para la transparencia electoral. Yo felicito a los que terminaron la campaña. Hoy yo estuve, bueno, en actividades de gobierno, en esta entrevista, y estuvieron al frente de los actos los dirigentes del partido, del Gran Polo Patriótico, los candidatos a alcaldes, porque usted, querido compatriota,
el domingo va a elegir alcaldes y alcaldesas, concejales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se articulen el trabajo. Mira, Vladimir, los alcaldes que nosotros vamos a elegir el próximo domingo me van a tener a mí como presidente de la República en los próximos 4 años. Son alcaldes para el año 14, 15, 16 y 17. Esos 4 años yo con el plan de la patria, esos alcaldes podrán trabajar, podremos trabajar bien, porque los recursos del Estado yo los administro y los podremos administrar en función de proyectos para las comunidades, pero sobre la base del respeto, del diálogo, del trabajo sincero. Así que es muy importante lo que va a suceder el domingo. Yo invito a todos los venezolanos a darle un voto de confianza al Poder Electoral, a participar, a votar por el candidato y la candidata de su elección. Lo que diga el CNE, Vladimir, el domingo en la noche, palabra sagrada. Esos candidatos alcaldes, que el CNE digan, la voluntad popular los seleccionó, los eligió como alcaldes y alcaldesas, sea quien sea, estarán aquí en Miraflores el martes 10 en reunión con el jefe de Estado. Voy a convocar también a todos los gobernadores del país para que hagamos un solo plan unitario, para que unamos esfuerzos. Y como dices tú, pasar la página, ojalá pasen la página los que conspiran. Vamos a hacer una pausa. Al retorno, los temas que han estado también en el tapete con respecto a 2 materias. Uno, la supuesta ilegitimidad de Nicolás Maduro por no haber ganado las elecciones del 14 de abril y la supuesta nacionalidad colombiana del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a la pausa, ya venimos con Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro, ¿por qué ha dejado correr toda esa ola de rumores sobre su presunta nacionalidad colombiana? ¿Por qué razón no se le dio una respuesta del comienzo a esto? Porque me parece que es entrar en la dinámica, pues. Tú tergiversas mi vida personal, te metes con mi familia, buscas provocar mis sentimientos, buscas mi ira y te respondo. Después tú me respondes peor y entramos en la dinámica del odio, de la estrategia de guerra de perros que llaman, que nos quieren meter los poderosos del mundo. Y me parece algo escatológico realmente. Las intenciones de quienes han dirigido desde Miami y han financiado esta campaña, que ha caído en el vacío totalmente, porque han tratado de estimular, como yo le decía al presidente Santos, el 18 de abril en Lima, y después varias veces en otras reuniones, le decía al presidente Santos, fíjense usted, presidente, cómo han tratado de estimular la misma oligarquía que odió a Colombia de Bolívar, que odió a Bolívar, y que luego cultivó el odio del pueblo venezolano y estimuló el odio del pueblo venezolano contra el pueblo colombiano para separarnos, es la misma que hoy hace una campaña, le dije yo al presidente Santos, para decir Maduro es colombiano, sucio, perro colombiano, vete de aquí, perro, como gritaban algunos de ellos en unas manifestaciones que hicieron por ahí los autoconvocados, perro sucio colombiano. Me daba lástima, me da tristeza, ¿no? Porque el pueblo colombiano es nuestro pueblo hermano, ¿eh? Y nosotros en todo caso por Bolívar y la historia grande que tenemos, la historia de un pasado extraordinario, libertario, cuando nació Venezuela, nació como Colombia, nació en Angostura, nació en el Congreso de Angostura, se fundó Colombia y Chávez reivindicó la historia grande de nuestros pueblos hermanos, y reivindicó el amor al pueblo colombiano y lo trajo a nuestra historia presente para que esta gente utilizara una campaña realmente burda, sucia, que se cayó, bueno, como se tenía que caer, pues, así de sencillo. ¿Cómo iban a cambiar mi propia historia? Dios santo. O sea, son tan fascistas, tan locos, que pretendían cambiar mi propia historia, ¿para qué? Para lograr lo que no han logrado con golpes, con votos, en elecciones, para lograr lo que no han logrado por otras vías, que era sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República cuando lo trajo el pueblo de Venezuela. Por favor, realmente creo que fue algo muy bajo. Y prácticamente todos los dirigentes de la llamada MUD
incurrieron en esa bajeza. Prácticamente. Yo desde mi corazón los perdono, desde mi corazón de cristiano. Los perdono, listo. Ojalá rectifiquen. Hablando de otros temas, del Nicolás Maduro en familia, de Nicolás Maduro ser humano, ¿quién manda en el hogar de Nicolás Maduro? Isilia Flores. Porque te manda en Venezuela el presidente, pero en esa casa, ¿quién manda? ¿Quién manda a quién? Como ¿Quién dicen? manda a quién? Como la serie aquella. Es un mando colegiado, ¿no? Ajá. Bueno, tú sabes que Cilia es mi compañera, ¿no? Y está conmigo en todas las circunstancias de nuestra vida. Que por cierto no está hoy aquí. Pensé Sí, que está aquí, está con los nietos aquí. Ajá. Pero bueno, como los nietos son tan inquietos, están en una de las oficinas. Antes de venir para acá estábamos juntos. Fuimos a la actividad de los 9 meses de la partida del comandante Hugo Chávez, juntos con los nietos. Allí nos encontramos con Jorge Arriaza, el vicepresidente, con Rosa Virginia, con el Gallito, con Manuel, los nietos del comandante. Estuvieron jugando nuestros nietos un rato, compartimos con ellos y después nos vinimos para acá. Pero bueno, nosotros en el hogar estamos permanentemente compartiendo. ¿Qué con la tiempo le familia. dedican a la vida en familia? Bueno, nosotros actuamos en familia las 24 horas del día. Actuamos Sí, en pero hay familia. ámbitos privados de la familia, digamos, los momentos. Mira, de buscamos tranquilidad. espacios permanentes, buscamos espacios. El presidente cocina. Bueno, tengo tiempo que no cocino. Antes cocinaba unos buenos espaguetis, huevos fritos, arepas, etcétera. Pero cada vez que podemos, nos vamos a un parque juntos, salimos a manejar bicicleta, salimos a caminar por montañas de aquí cercanas. Pero en tiene tiempo que no Caracas. manejaba bicicleta porque se cayó la otra vez por allá en el poliedro. Me caí por culpa de Jorge Rodríguez, porque Jorge iba hablándome y yo venía jugando pues con la bicicleta, era una bajada en la avenida Lecuna y solté el volante, voy hablando con Jorge y la rueda de adelante agarró una zanja y por ahí se fue. Y salí volando, caí muy bien, lo cual demuestra las buenas condiciones físicas. Me levanté y cuando me levanté estaba muerto de la risa, ¿no? Y ahí mismo estos agarraron a mandar Twitter y tal. Lo importante al caerse es levantarse rápido. El que se caiga, que se levante. Es como el mandato, pues, de esa jugadita de la vida cuando estaba manejando bicicleta. Ahora, el hogar de Nicolás Maduro y Isilia Flores es aquí en Miraflores, ¿no? ¿O ustedes tienen otra residencia No, nuestra casa, pues. ajá, Nosotros... que es aquí en Miraflores? No, Miraflores es el centro de trabajo. El centro de trabajo político, del Consejo de Ministros, toma de decisiones, reuniones. ¿La casona no la usan como residencia de la pareja presidencial? No, nosotros allí, yo le pedí Ajá. especialmente al vicepresidente Jorge Arriaza que permaneciera allí en la casona. Fue un mandato que le di, junto a toda la familia del comandante Chávez, como una forma de protección de la familia del comandante Chávez. Yo me comprometí a protegerlo desde mi corazón. Ni siquiera lo hice frente a él, nuestro comandante, sino desde mi corazón. Y le ordené al vicepresidente que permaneciera allí. Nicolás Maduro Jr. ¿Qué está haciendo Nicolás? Entiendo que tiene una responsabilidad. No, estudiando. Está Pero estudiando él había sido economía. nombrado comisionado para algo, ¿no? Sí, bueno, él forma parte del sistema de comisionados e inspectores presidenciales de acá. Y cumple tareas diversas como cumplen más o menos unos 1.200 inspectores que tenemos. Cumplen diversas tareas, van a inspeccionar objetivos económicos, se han incorporado en toda la jornada ahora de inspección, así que se mantiene muy activo. Y le gusta mucho estar en los actos políticos, las jornadas, las movilizaciones, cierre de campaña. Es un apasionado de la revolución. ¿Y querrá ser político también? Yo creo que todo ser humano, sobre todo en revolución, participa en política. Y él prácticamente desde que nació, tú lo conoces, Sí, yo lo conozco. desde que nació, ha estado en todas estas luchas. Y lo bueno de todo es que tiene una concepción de la revolución. Y es un gran admirador, desde chiquitico, pues, de nuestro comandante supremo. ¿Qué es lo que más extraña al presidente Nicolás Maduro de Hugo Chávez? De Hugo Chávez, bueno, las conversaciones permanentes, diario, la orientación, el intercambio de opiniones sobre la realidad del país, sobre el mundo, ¿no? Hugo Chávez es un hombre que resumía en sí una inteligencia especial para entender cosas que jamás yo he encontrado en otro líder, o en gente destacada de la lucha política o de la lucha en otros campos, de la cultura, para ver más allá de lo que uno mismo puede ver. Hugo Chávez tenía un sentido
de la visión estratégica, de la visión histórica. Bueno, lo resumió en el ¿En Plan qué de se la equivocó Patria. Hugo Chávez? El ser magallanero. ¿Solamente en eso? Quizás. No, digo yo creo que no es momento de estar hablando de eso. Yo creo que Hugo Chávez La historia da trascendió su la juicio. historia. Sí, y yo creo que ella trascendió. Fíjate, yo he visto informes de estudios que han hecho empresas internacionales que han venido a estudiar el fenómeno de Hugo Chávez en Venezuela, luego de su partida física. Por cierto, luego de este tema, de que pasó lo del presidente Chávez, el lamentable fallecimiento del presidente Chávez, su enfermedad, todo esto, el presidente Nicolás Maduro cuida de su salud, se chequea regularmente. Sí, permanentemente. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están esos valores, los triglicéridos, No, muy colesterol, bien, muy esas bien. cosas? Afortunadamente muy bien, porque yo, por ejemplo, mantengo ritmo permanente de ejercicios, caminatas, como sano. Por tradición de la familia, como con baja sal o casi sin sal, y le recomiendo a todo el mundo que coma con baja sal, no como grasas, o como lo mínimo, la grasa mínima que se pueda poner, como muy sano. Y eso ayuda mucho. Además, asumo con bastante tranquilidad y serenidad todas las responsabilidades que... O sea, que aquellas arepas de la Cancillería a las 2 de la mañana desaparecieron, ya no... Pero eran arepas sanas, ¿eh? Eran arepas sin sal y sin grasa, ¿no? Y además yo creo, fíjate, que de alguna manera todo el proceso de trabajo junto al comandante Chávez, en los últimos 7 años sobre todo, fue generando un método de trabajo para poder planificar toda la actividad diaria, para poder definir las prioridades, para poder dedicar el tiempo y concentrarse en los temas fundamentales, para asumir las presiones diarias, los problemas, los obstáculos, para buscar los problemas y resolverlos, para aprender a encontrar en distintos criterios el criterio equilibrado y justo de tomar decisiones, para aprender a escuchar al pueblo y saber en los ojos del pueblo, en su opinión, cuáles son las cosas que hay que hacer. Hugo Chávez fue una escuela, y yo fui uno de sus alumnos allí, que estuve al lado, y creo que me preparó completo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista metodológico, político, para asumir estas responsabilidades que vengo asumiendo. Ya tenemos que terminar, pero me gustaría terminar con lo que terminé la entrevista que hicimos en el primer programa de Vladimir a la Una con Diosdado Cabello. ¿Qué le dice Nicolás Maduro a los venezolanos que vieron el programa y que no creen en nada de lo que usted ha dicho? Bueno, que algún día creerán y que los quiero mucho. Yo amo profundamente la historia de nuestro pueblo y amo profundamente a cada venezolano, porque sé que el alma del venezolano es un alma pura, es un alma noble. Y más allá de las diferencias que podamos tener, de las aprensiones que alguna gente pueda tener, bueno, yo tengo la misma alma que tienes tú, que es un alma noble. Presidente, Bueno, muchas gracias. Vladimir a la 1. Vamos a ver si... A las 2 y a las 3. Vamos a ver si lo sigue haciendo Nicolás a la 1, los mediodías con las cadenas. Gracias. Bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro por esta entrevista. Afortunadamente no hubo cadena y la pudimos ver completa. Y a ustedes, queridos amigos, bueno, los invitamos para que continúen con la programación de Globovisión. Gracias, presidente. Gracias, pues. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, Claro, de inexcusables demostraciones de intolerancia política, como sucedió el 15, 16 y 17 de abril, 3 días después de mi triunfo. Por ejemplo, el acoso contra la casa de Tibisay Lucena, doctora Tibisay Lucena, presidenta del CNE, el acoso donde llegó casi a asaltarse la casa personal donde ella vive, gritándole los peores improperios, poniendo en peligro la vida de 2 de sus sobrinos pequeños. Casos de intolerancia inducida, ordenada, pública, trabajada, como odio, como, digamos, percepción Pero de no hay desprecio. ninguna, digamos, aquí se ha venido hablando de la autocrítica, ¿verdad? No hay ninguna autocrítica con respecto al manejo de ese tema por parte del chavismo. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones con los sectores medios que se sienten excluidos. Claro aunque, que sí, claro por que ejemplo, sí. Quizás hemos cometido errores. Ajá. ¿no?
que han Y por eso preguntaba al comienzo, ¿qué vamos a hacer para corregir esos errores? ¿Qué va a hacer el gobierno, mejor dicho? No me corresponde a mí que no estoy en el gobierno. Bienvenido. No, yo no estoy en el gobierno. Mira, Muy cómodo aquí en Globovisión. Bienvenido a Miraflores. Bueno, gracias. Tenía muchos años que no entraba aquí, por cierto. Yo creo que quizás hemos cometido errores. Errores de no tener con claridad un discurso para desmontar la campaña de odio, de no engancharnos a veces en una competencia frente a los improperios, los ataques, las provocaciones que ha habido de diversos sectores durante 14 años contra la revolución bolivariana, contra la personalidad del comandante Chávez, contra el pueblo chavista, cuando nos llamaban desdentados, sucios, ignorantes, ¿no? Todavía alguna gente lo hace. Cuando a mí me dicen maburro, o cuando el excandidato aquel me decía toripollo, no sé qué me vio para decirme toripollo, pero de no habernos enganchado en esas cosas, quizás una rectificación profunda que habría que hacer es no engancharnos más nunca en las competencias para ver quién denigra del otro. El presidente Maduro ve esas páginas de internet donde hacen burlas y hay caricaturas y tal. De todo lo veo yo. ¿Y cómo le parece eso? Bueno, me río siempre, ¿no? Ajá. Me río de cómo hay, lo que decía el Libertador, el talento. Pero a las 8 de la noche, directo, en vivo y en directo desde el Palacio de Miraflores, y vamos a conversar a partir de este momento con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a quien le damos la bienvenida. Vladimir Villegas Poljac. ¿Cómo está, Nicolás? Vladimir. Bueno, un placer que hayas aceptado la invitación. Por fin sales en vivo. Sí, hombre. Porque a la 1 a veces lanzan cadenas y no sé. Sí, bueno, le estoy a punto de cambiar el nombre del programa, le voy a poner Nicolás a la 1. Vladimir y Nicolás. Así es. Pero bueno, gracias por bienvenido aquí a esta casa. Gracias por poder darnos este tiempo, porque creo que es un momento propicio para conversar de muchos temas. En primer lugar, bueno, hoy han acontecido algunas cosas. En primer lugar, el fallecimiento de Nelson Mandela, y también coincide pues con el 9º mes del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y creo que es pertinente pues que hagamos en primer lugar una reflexión sobre estos dos hechos, ¿no? Sí, yo quisiera... la materia nacional e internacional que vamos a abordar esta noche. Ahorita yo acabo de firmar el decreto para decretar 3 días de duelo nacional en homenaje a la memoria de este gigante del África y de los pueblos del mundo, Nelson Mandela, ¿no? Que marcó todo el siglo XX y buena parte de lo que va del siglo XXI, en las luchas por la igualdad, contra el racismo, contra el apartheid, que fue una forma abominable de fascismo contra todo un pueblo. Nelson Mandela. Y envié por Twitter también un mensaje de solidaridad con el pueblo de Sudáfrica y con los pueblos del mundo, porque realmente Nelson Mandela le pertenece hoy por hoy, es un patrimonio mundial, ¿no? de la ética de un mundo distinto, de un mundo solidario, de un mundo regido por el amor, por el perdón, de un mundo regido por la búsqueda de la igualdad entre los seres humanos. Cuando ya en el siglo XX avanzado, la idea antiesclavista, antirracista, era un valor universal, allá en ese rincón del sur del África, bueno, existía el apartheid. Todo el mundo tiene que recordar, nuestra generación, nosotros que tenemos 50 años, aún jóvenes, creció conociendo el mito de Nelson Mandela a lo lejos, ¿no? Los grandes amigos de Nelson Mandela, no los podemos olvidar a esta hora. Yasser Arafat, Muammar Gaddafi y Fidel Castro. Son los 3 grandes amigos reconocidos por Mandela. Mandela fue, todavía hasta hace poco, estaba colocado en la lista de terroristas que no tenían permiso para entrar a Estados Unidos. Su nombre retumbó el África, retumbó el mundo. Cuando ya salió en libertad, en principio de los años 90, producto de los acuerdos de las negociaciones de París, ¿no? Producto de la victoria de las tropas cubanas y angolanas en Cuito-Cuanavale, en Angola, en la frontera con Sudáfrica, ¿no? Esa victoria de las tropas cubanas y angolanas contra el ejército racista de Sudáfrica abrió las compuertas para una negociación de paz. De la negociación de paz surgió la libertad de Nelson Mandela y de todos los presos. Ya Mandela tenía casi 3 décadas preso, como hoy el mundo lo conoce, y comenzó a conocerse al Mandela ya líder allí en la calle,
Ahora, pero fíjese, presidente Nicolás Maduro, nosotros que, como muy bien usted lo decía, tuvimos esa visión pues, de un líder que estuvo 27 años preso y que salió de la cárcel sin odio. Nosotros tenemos en Venezuela una situación de confrontación política, ¿no? Y yo en algún momento escribí que Venezuela necesitaba mandelizarse, que teníamos que mandelizar la sociedad venezolana, ¿no? En el sentido pues de crear espacios para ese diálogo. ¿Qué pasos está dispuesto a dar Nicolás Maduro para contribuir a esa mandelización de la sociedad venezolana, si cabe el término? Es una buena idea y como decías al iniciar el programa, en la primera reflexión, precisamente hoy 9 meses de la partida del comandante Chávez. Cada día, Vladimir, que conmemoramos un mes, es un día para nosotros, por lo menos para mí, para todos en general, te hablo por mí, donde los sentimientos están a flor de piel, realmente. Desde la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, después en el evento, en la noche, siempre recordando al comandante Chávez, ¿no? Su carácter amoroso, ¿no? Apasionado de la idea, de la democracia, de la vida, ¿no? Y el comandante Chávez le tocó, en circunstancias distintas a Nelson Mandela, enfrentar una apartheid social, que era la exclusión de millones de venezolanos a condiciones de pobreza, de olvido, de abandono, de orfandad total, ¿no? Con Chávez, esos millones de venezolanos vinieron al protagonismo político, al protagonismo social en la construcción de la sociedad. Hoy la sociedad venezolana está completa, la ecuación se completó, porque los excluidos de ayer están incluidos. Pero hay mucha gente que se siente excluida, presidente. Bueno, a veces son percepciones, déjame decirte. O a veces son hechos. Yo creo que son más percepciones que hechos, ¿no? Porque si tú revisas buena parte de las personas que de pronto desde el punto de vista social están en la oposición, no desde el punto de vista político, militantes o dirigentes, no, son la gente que socialmente ha votado por la oposición en Venezuela. Si tú revisas sus condiciones de vida, de trabajo, ten la seguridad de que hoy están en mejor circunstancia que hace 14 años. Pero de alguna manera se han dejado llevar en vida con el comandante Chávez. Se dejaron llevar por toda una campaña, bueno, de desprecio, de odio, ¿no? El odio de las clases dominantes, mantuanas, racistas del siglo XIX, heredado en la campaña, en la publicidad, para que repudiaran a Chávez, lo odiaran, y por esa vía creían ellos lograr el desmantelamiento de este proceso de inclusión nacional, de revolución social. Pero fíjate que hay un caso, por ejemplo, y todavía hay remanentes, yo no voy a decir que es general, pero hay remanentes, por ejemplo, de los efectos de lo que fue la lista Tacón, a la cual condenó el propio presidente en vida, el propio presidente Chávez lo llegó a condenar en vida, pero continúan pues casos de personas que, por ejemplo, son maltratadas en sus trabajos, son excluidas o son apartadas de alguna responsabilidad porque, bueno, tienen un pensamiento distinto o porque son críticos o porque denuncian situaciones. Yo creo que donde eso suceda, sucede como excepción realmente, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ha habido un respeto impecable a la estabilidad laboral de los trabajadores a todo nivel, a su condición humana, un mejoramiento de sus condiciones humanas. Yo mañana te doy un primer tubazo. Mañana, en un evento especial que tenemos, voy a firmar por 10º año consecutivo el decreto de inamovilidad laboral para el año 2014, para proteger a todos los trabajadores, la protección de todos los trabajadores. Si hay algún tipo de exclusión, se dará de este lado como excepción. Ahora, yo te puedo poner ejemplos de inexcusable... Bueno, yo en mi familia tengo 2 casos. Está bien, pero yo te puedo poner ejemplos de no se trata de hablar de casos familiares. Sin probidad, o la virtud sin probidad es una sota. Ese talento tremendo que desarrolla alguna gente, pero para el mal, para la perversidad, o para despreciarlo a uno como ser humano, por cualquier cosa, porque yo me río así, o porque tengo unos bigotes así, etcétera, ¿no? Más burro, todas esas cosas. En todo caso, creo que no debemos nosotros entrar en una competencia que vaya escalando en niveles de desprecio y de odio mutuo, sino por el contrario. Yo le he dicho, y aquí te lo ratifico, yo me quiero convertir con fuerza, así como me siento el presidente de la clase obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras, me siento profundamente. Y cuando estoy aquí y veo a mis compañeros de trabajo ayer celebrando la victoria en el sindicato del metro con el 76%, yo me siento de allí, de ahí, y digo, bueno, estoy aquí como presidente, soy el presidente de los trabajadores. Yo quiero ser el presidente protector de la clase media venezolana, en todos los sentidos,
protector desde el punto de vista económico, social, cultural. Tenemos que hacer una pausa, presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro en la campaña electoral para su elección luego de la muerte del presidente Chávez estuvo conduciendo un metrobús, Correcto. ¿verdad? Y Capriles hablaba en su campaña del autobús del progreso. Esos dos choferes no se podrán sentar algún día a conversar. Vamos a hacer una pausa y al retorno hablamos de eso. Ya venimos con Nicolás Maduro, presidente de la República. Usted está viendo Vladimir a la Una. Continuamos conversando con el presidente Nicolás Maduro. Seguimos aquí desde el Palacio de Miraflores. Dejaba una pregunta pendiente. Si el conductor del Metrobús y quien hacía el papel de candidato presidencial de la oposición en el último proceso y hablaba del autobús del progreso, Enrique Capriles, pudiera llegarse a sentar algún día a conversar sobre cómo resolver los problemas del país. ¿Eso es posible? ¿Ese escenario es factible? Mira, Vladimir, el verdadero autobús del progreso es el autobús de la patria. Y ese autobús de la patria